¿Cómo estás? Bueno, tenemos otro programa de líderes. Es un programa donde hablamos pues, de la innovación, del crecimiento empresarial, del empleo, de los salarios, de lo que le importa a la gente. Y hoy tenemos una empresa muy interesante que creo que os va a encantar. Empezamos. Bueno, hoy tenemos una empresa muy especial, por lo menos para mí, es Castillo de Canena. Yo os conozco desde hace un montón de años a la marca y al aceite. Estoy muy fidelizado con vuestro aceite, creo que sois uno de los mejores aceites de España y del mundo, evidentemente. Y nos conocimos este año que les dimos el premio de Andalucía Management y habéis accedido a venir aquí en plena sequía y con todo el lío del aceite. Así que bienvenido, Rosa, Paco. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias. Bueno, contarnos un poco, esto es un programa que intentamos contar casos de éxito para ver si algunas otras empresas se animan y generan tanto empleo como vosotros, ¿no? Y buenos empleos además, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho, Rosa? ¿Cómo surge todo? ¿Es una empresa familiar? ¿Ya estaba...? Sí, es el castillo ya estaba. Estaba el castillo, estaba el campo, estaba también Almazara y bueno, nuestra familia durante bastantes generaciones ha estado relacionada con el mundo del olivar y con el mundo del aceite de oliva. Y nuestro padre también, lo que pasa es que no de una manera tan directa y tan comprometida como nosotros. Nosotros hace casi 21 años dejamos nuestros respectivos trabajos, Paco en Banco Santander y yo en Coca-Cola, y nos encontramos con la fuerza suficiente como para continuar la obra de nuestros padres en la excelencia, la innovación y la diferenciación, que yo creo que es un poco el ADN que tiene Castillo de Canena junto con la sostenibilidad. Y Paco, ¿cómo? O sea, llegáis allí, supongo que será una almazara tradicional, como es buena parte de nuestro sector del aceite, y cómo se hace la transformación, ¿no? Y cómo posicionáis a Castillo de Canena como una de las grandes marcas de aceite en el mundo, ¿no? O sea lo vemos aquí en todas las tiendas, pero es que estáis en toda la grande ciudad, y yo siempre que voy miro y estáis muy bien posicionados. Bueno, te has referido en principio a la almazara. Efectivamente, nuestro padre tiene una almazara que evidentemente con el crecimiento y las exigencias que tenía, la excelencia que buscábamos, pues llegó un momento en que no nos sirvió. Y desde el año 2020 pues inauguramos la nueva almazara de Castillo de Canena, que recibió en el año 22 el premio a la mejor almazara de España por parte de la Asociación Española de Municipios del Olivo, con lo cual es un ejemplo clarísimo de altísima tecnología y bueno, bajo el punto de vista de la maquinaria, pues avanzadísima, ¿no? Necesitamos invertir en la almazara porque al fin y al cabo el proceso de transformación y de almacenaje de los aceites de oliva vírgenes extras es fundamental. Luego, como decía Rosa, nuestro padre bueno, pues estaba enfocado en lo que los años 80, 90 pues era lo normal, es decir, altísimas producciones, cuanto más mejor, y una almazara donde realmente se producían solamente graneles. No existía marca, el 100% de la producción de nuestros aceites de oliva se vendían a granel. Y fue a partir del año 2003 cuando empezamos a construir la marca un poco sobre esos elementos que comentaba Rosa, ¿no? La innovación, la excelencia, la sostenibilidad y luego la diferenciación, ¿no? que yo creo que es el momento. También nos ayuda mucho el estar integrados verticalmente, es decir, también el concepto de finca de olivar es un concepto obsoleto bajo nuestro punto de vista. Nosotros lo que hemos creado ha sido un ecosistema donde convive perfectamente el respeto al medio ambiente y el ecosistema que existía antes de que plantáramos los olivos con la propia actividad mercantil, una actividad económica que es el cuidar esos olivos y el sacarlos adelante. Y Rosa, tú que eres la del marketing y la de la marca, ¿cómo se crea una marca tan potente como Castillo de Canena, ¿no? O sea, tú tienes el aceite a granel que se puede vender a un precio, no sé, depende del año, y una marca te permite venderlo al doble, al triple o 4 veces más. Entonces, claro, si vendes 4 veces más, puedes crear más empleo y pagar mejores salarios, ¿no? Esto es el capitalismo, tampoco es tan complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace una marca? O sea, ¿cómo sales del mundo del granel y te posicionas, ¿no? ¿Y cómo lo habéis hecho vosotros? Pues es importante entender que lo que necesita una compañía es precisamente que la última parte de la cadena de valor esté muy fortalecida. Y eso es lo que hace la marca, ¿no? Porque al final impregna para arriba y da salud y da riqueza a toda la cadena de valor para arriba.
Hay varias cosas, hay varios elementos que yo creo que son interesantes. El primero es que siempre pensamos en el aceite de oliva virgen extra no como un ingrediente, sino como una experiencia. Y la experiencia es una experiencia gastronómica, es una experiencia también para el cuerpo, porque es un tema saludable, que hace mucho bien para ti. Y luego, por otro lado, también cogimos una tendencia que es que todo el mundo tiene un pequeño chef dentro de su dentro de sí, ¿no? Y esto unido con el trabajo que hacemos en restauración, yo creo que ha sido un poco la clave del éxito. Yo venía de una compañía donde la restauración, el café, o sea, lo que se llama Horeca, el hotel, los restaurantes y cafetería, era importantísimo, era para Coca-Cola, y no solamente el retail, porque el consumidor es el mismo, el que va a un restaurante y conoce Castillo de Canena y luego va a un Lineal y dice, ostras, está también aquí, me ha encantado. Entonces, empezamos a trabajar muchísimo nuestra relación en los 60 países que trabajamos, tanto retail, pero muchísimo con el food service, o sea, con el chef, con el cocinero, con esa experiencia que te da encontrarte un aceite en la restauración y poco a poco, junto con los medios de comunicación que nos han ayudado mucho, que el consumidor empezara a conocer la marca como una fuente de experiencia gastronómica. Entonces, de ahí toda la innovación que hemos hecho. No solamente hacemos aceite de oliva virgen extra convencional de excelente calidad, sino que también hacemos experiencias que nunca podías haber soñado como un aceite de oliva. Y ese proceso de internacionalización, donde supuestamente solo vendían los italianos, ¿no? Ahora ya los de Jaén también vendéis por el mundo, ¿os ha ayudado toda la revolución de los grandes cocineros españoles, de la cocina mediterránea, donde el aceite es clave? Yo creo que vosotros habéis aprovechado muy bien eso, ¿no? De hacer esas simbiosis con la cocina y llevaros muy bien con los cocineros, ¿no? Sin duda, la gran revolución del aceite de oliva virgen extra se produce a finales del siglo pasado, a principios de este. Y se produce de la mano de los cocineros, porque son ellos los que empiezan a valorar el aceite de oliva virgen extra no como una commodity, no como un elemento indiferenciado, sino todo lo contrario. Empiezan a conocerse las distintas varietales, los perfiles sensoriales, las cualidades organolépticas que tiene cada uno de los aceites. Y bueno, eso realmente pues es una puesta en valor de un producto que hasta entonces pues prácticamente era un producto estandarizado, ¿no? Y qué duda cabe que esa palatilidad que tiene el aceite, esa enorme cantidad de usos y de diferentes recetas y diferentes maridajes y armonizaciones que pueden llevar a cabo con los aceites de oliva virgen extra, si eso unimos el impacto saludable que tiene en el organismo, que cada vez está más demostrado y es más patente, pues realmente hace de un producto agroalimentario realmente de enorme recorrido, ¿no? De todas maneras hay que viajar, ¿eh? Hay que viajar. Sí. ¿El buen paño en el Arca se vende? No. Nosotros... Hay que ir a vender, hay que ir a vender. Somos muchos comerciales y cuenta la leyenda que yo dormía 200 noches fuera de casa. ¿Del año? El año. No está mal, ¿no? Hay que visitar los países, hay que entender las gastronomías, hay que entender al cliente. Suela de zapatos, sí. Oye, ya claves del éxito que ya vais contando, pero bueno, por resumir, ¿no? Uno, la marca. Yo creo que sin marca una empresa no puede tener éxito, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes marcas y grandes éxitos. Dos, la internacionalización. España es un país pequeño y hay que buscar mercados globales bien posicionados. Y tres, la innovación. Yo la primera vez que os conocí a vosotros, ¿no? Os conocí con un aceite de primera prensa de prácticamente verde fosforito, ¿no? Entonces, era otra experiencia, ¿no? Otro sabor. Y a mí me gustan todos los que hacéis, pero bueno. ¿Cómo os ha ayudado la innovación? ¿Por qué entráis en esa necesidad de innovación y cómo os ha ayudado eso a hacer el posicionamiento de marca y el posicionamiento en mercado, ¿no? Porque, claro, hacéis cosas diferentes. Pues nosotros, la innovación en la experiencia, como decía Paco, organoléptica es fundamental. Lo que buscamos es otras formas de consumo, otras ocasiones de consumo, otros beneficios. Donde hay momentos en donde nunca hubieras pensado utilizar un aceite de oliva virgen extra, o a lo mejor el aceite de oliva virgen extra convencional no te da ese valor añadido, en cambio un ahumado o un pasado por barrica de roble amontillado o un infusionado en jarisa o no sé, el plancton que desarrollamos con Ángel León o la gama que hemos hecho para coctelería y quesos y otras que hemos hecho con especias.
O sea, es verdad que el aceite de oliva virgen extra es maravilloso y tenemos la excelencia con las varietales y con esa experiencia realmente de que cada una tiene una función. No es lo mismo un arbequino que un picual. A lo mejor te haces una lubina a la sal y te pones un arbequino y haces un gazpacho o haces un buen tomate y solamente necesitas un picual. Pero de repente pues tienes unas patatas al horno y dices, pues las termino con un ahumado. Y eso, a lo mejor en España, que tenemos muy interiorizado el consumo, no es tan obvio, pero en países donde realmente el aceite de oliva es una novedad, muchas veces ese contacto gastronómico con aceites que te dan o te llevan a otros mundos es la forma en que entren y luego acaban siempre en el aceite de oliva virgen extra. Con lo cual, son experiencias gastronómicas de innovación que nadie hace, porque la innovación no es un cambio de packaging, es realmente un marketing mix innovador. Muy bien. Oye, y o sea, todo el proceso, ¿no? Uno de los problemas de España y más de Andalucía y más de Jaén, ¿no? Andalucía, más o menos las provincias están yendo bien porque se crea empleo. En Jaén, con la sequía y con la caída de la producción, pues es una de las provincias que ahora peor está yendo, ¿no? Es lógico, no es culpa de nadie, vamos, que no llueve y no hay producción de aceite. En esa situación, o sea, ¿cómo conseguir vosotros posicionaros como una empresa mediana bastante grande para Jaén, ¿no? Y cómo podría el sector y toda Andalucía salir de ahí, ¿no? Y ir hacia vuestra transición? O sea, ¿cómo conseguimos que más empresas os sigan, ¿no? Y si lo veis que eso se está produciendo, yo creo que sí, ¿no? Cada vez en el sector del aceite se ven más empresas siguiendo vuestro camino, y yo creo que el secreto, que lo hemos dicho antes, es producir menos con precios más altos, ¿no? Y venderlo mejor, ¿no? Y yo creo que tampoco hay que producir tanto y tener tanto impacto ambiental. No, sin duda. En Andalucía el sector agroindustrial se ha transformado y se sigue transformando, y concretamente el del aceite de oliva. Pero qué duda cabe que tiene que haber todavía unos procesos de mayor concentración. Es decir, nosotros estamos viendo ahora mismo muchísima marca, entre comillas, que en realidad hay poco detrás, y realmente lo que hay que fomentar más es el sentido empresarial del aceite de oliva. Es decir, empresas con todo lo que conlleva una empresa, no simplemente una botella bonita con un aceite bueno, ¿no? Hace 20 años, 21 años, cuando nosotros empezamos, el producir un picual de cosecha temprana era prácticamente, tenías hecho el 80% ya de la venta, ¿no? Hoy en día es condición necesaria, pero en absoluto es una garantía de éxito, ¿no? Entonces, quizá el sector tiene todavía que profesionalizarse, tiene que concentrarse, tiene que, digamos, encontrar mucho más rigor en lo que es la gestión y lo que es la empresa, la profesionalización de todos sus cuadros, ¿no? Dicho esto, pues tenemos también muchas cosas que hacer en lo que respecta a la gestión del agua, en lo que respecta a la sostenibilidad energética, en lo que respecta a la internacionalización, ¿no? Creo que todavía quedan muchas cosas por hacer. Y hacer crecer la demanda también. Sí, Hay una a nivel mundial. Sí, a nivel mundial, de educación, de entender. La legislación tiene que soplar a favor nuestra, tenemos que ser capaces de comunicar nuestros valores saludables que no se pueden y que nos dejan un poco sin poder explicar que somos el único aceite, es un zumo de fruta fresca que se exprime como un zumo de naranja y tiene la parte organoléptica, que por eso hay catas y distintas varietales, y la parte saludable de esa fruta fresca exprimida. Bueno, y el omega 3, antioxidante. Claro, sí, claro. Entonces, tiene muchas propiedades para el cuerpo, claro, ¿no? entonces, Propiedades que se pueden comunicar de manera muy deficiente, habrá que subrayar. Debemos ser capaces de hacer crecer esa demanda, de ese conocimiento por parte del consumidor, de esa opción de preferencia para los aceites de oliva virgen extra, porque creo que tenemos tres cosas fundamentales. Es una experiencia gastronómica, es una experiencia increíble, saludable, y somos un árbol con lo que lleva consigo de sostenibilidad. Oye, muy amigo mío, que es Didier Fleuret. Didier fue el que montó, bueno, Carrefour, montó Prica en España, yo creo que en los años 80. Carrefour era una familia, o sea, había uno que se llamaba Carrefour, y cuando Didier vino a España, Carrefour tenía 30 personas trabajando en Francia, luego se hicieron un monstruo, ¿no? Y él abrió el Prica de Zaragoza, luego hizo la fusión con Continente y hizo Carrefour, ¿no? Y luego estuvo en Argentina, Grecia y Rusia con Carrefour, y luego estuvo con el grupo Metro en Alemania y ha sido asesor de Metro en temas de bioorgánico, un tipo muy potente de lo que yo conozco en el sector de distribución y agro, de lo más potente, ¿no? Un CEO de mucho nivel. Y me contó una anécdota, dice, mira, yo vine aquí, ¿no? Y me dijeron, aquí hacemos el mejor aceite del mundo. Fui a Argentina y dijeron, aquí hacemos el mejor aceite del mundo, y los griegos todos hacen. Entonces,
¿cómo compites, ¿no? En los mercados internacionales buscando nueva demanda y nuevos nichos, ¿no? Para posicionar Castillo de Canena, ¿no? O sea, ¿en cuántos países estáis y cuál es el próximo país que queréis hacer? ¿Cómo llegáis a un país? O sea, ¿no? Es que no, internacionalízate. Yo he hecho internacionalízate. Claro, es complicado, ¿no? O sea, no conoces la cultura, no conoces a los distribuidores, llegas allí como Marco Polo, o sea, hay que aterrizar, ¿no? Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? El primero, como hablábamos antes, tienes que ir al país, o sea, desde aquí es muy complicado. Yo te quiero decir que contamos con las instituciones que están ahí y nos ayudan mucho. Está el ICEX, que hace programas, que es como empezamos. Había en su momento un programa que se llamaba PIPE, en el que yo me apunté. Yo hice el PIPE con Estudio Lamel Arquitecto. Claro, y yo la verdad que a mí me ayudó para poder... Era fantástico. Era fantástico. Era fantástico. Extenda ahora se llama Tradesur, ¿no? Sí, pero bueno, os ayuda mucho también, ¿no? Os lleva a las ferias... Aparte de ir a las ferias, es que tienes también que preparártela, saber quién es. O sea, muchas veces tienes que hacer cosas como para irte a cenar al mejor restaurante del sitio, de la ciudad de Praga, me estoy inventando, te vas allí, te haces el menú de degustación, le llevas los aceites al chef, te retratas en tu menú y entonces el chef sale a darte las gracias, porque primero has invertido, o sea, has sabido lo que hace, has tenido respeto hacia su propio trabajo y luego, por otro lado, él sale, te saluda y dices, chef, ¿y con quién trabajas? Y ahí el chef empieza a lo mejor a darte claves, o vas a un lineal y ves quién está importando y mandas las muestras, intentas tener reuniones, o sea, hay que ser muy insistente, tienes que tener mucha paciencia, mucho tesón y luego, por otra parte, entender que como tú hay muchos, entonces... Yo qué sé, a mí me pasó que estábamos en San Francisco, te quiero decir, te vas en la Fancy Food y tenía un importador mexicano que yo quería trabajar con él. Y entonces le llamaba, entonces me dijo, mira, es que en realidad, ¿sabes lo que me pasa? Que tengo 35 cajas de muestra, entonces la verdad que no tengo tiempo. Y digo, ¿y si voy a verte mañana, me recibes y yo te hago la presentación? Me dijo, hombre, si vienes, sí. Estaba en San Francisco, estaba Paco, me acuerdo, y le dije, Paco, quédate tú con la feria, con la comercial que teníamos en ese momento, cogí un avión y me fui de San Francisco a México, con el dinero que nos costaba, porque todo esto, nosotros empezamos de cero a pulmón, pero creo que hay veces en la vida que tienes que invertir, y si tienes esa oportunidad, tienes que cogerla. O sea, tienes que ser muy insistente y decir, si me tengo que personar, que llamamos en Jaén personarme, hay que personarse. Muchas veces, aunque creas que no todas las gestiones te van a salir, no todas salen, pero si vas, alguna te sale. Entonces, esa insistencia, bueno, yo hablo no solamente de mí, sino del equipo de personas que trabajan dentro del equipo comercial, que somos muchas, pero hay que ir, hay que trabajar, hay que insistir y hay que no venirse abajo. Lo que no puedes hacer es esperar que en el estante pase, yo qué sé, George Clooney para invitarte a cenar. No, eso no suele pasar. Oye, por cambiar un poco, y ya hablamos un poco ya del sector en general, ¿no? Porque yo creo que habéis contado bastante bien Castillo de Canena, que también se puede visitar, ¿no? Se puede ir sí, a ver. Sin duda, claro que sí. Invitamos a todos los que nos están viendo a que vayan a ver el castillo. Yo he estado, es maravilloso. Además es una experiencia interesantísima porque, por un lado, tenemos una finca modélica, un ecosistema, como comentábamos antes, también tenemos un antiguo cortijo que estamos restaurando del 1857, donde tenemos una almazara también del siglo XIX, y luego visitar una almazara absolutamente moderna, con altísima tecnología, y que realmente para poder comparar cómo se hacía antiguamente el aceite y cómo se hace ahora. Y luego, evidentemente, el castillo, que es estáis entre Úbeda y Baeza. Sí, entre Úbeda y Baeza. Estamos hablando de dos de los sitios más espirituales y más bonitos del planeta. Hay otros sitios más bonitos, pero esos dos, uno tiene que ir una vez en la vida a verlos, ¿no? Son muy especiales. Yo los conozco los dos bastante bien. Estamos en un cambio climático muy intenso. España es zona de estrés hídrico, sobre todo la costa y la zona andaluza. Y estamos en una sequía muy intensa y muy dura, ¿no? Se está afectando, ¿no? Cambian las flores. Cuando salen las flores, luego viene el frío, se carga la flor, no sale la aceituna.
¿Cómo estáis afrontando desde Castillo de Canena esa realidad? ¿Cómo os estáis adaptando? El olivo es un árbol milenario, los griegos y los fenicios ya venían a por aceite aquí, o sea que el olivo se va a adaptar, pero ¿qué necesita la compañía para adaptarse a esas necesidades de sostenibilidad y de adaptación a la transición climática? Bueno, lo primero es que el concepto de sostenibilidad tiene que ser empezar por la sostenibilidad económica. Es decir, nosotros buscamos sostenibilidad siempre que hay un retorno, y lo hay, desde luego que lo hay. Dicho esto, porque creemos que es importante subrayarlo, es cierto que hemos buscado dos elementos o dos vectores dentro de la sostenibilidad. Primero, la sostenibilidad hídrica. Es decir, el olivo del siglo XXI, el olivo enclavado en Andalucía y concretamente en Jaén, tiene que ser de riego. Un riego, evidentemente, que está muy localizado, es un riego en comparación con otros cultivos necesita unos recursos hídricos muy bajos, pero necesita riego por dos motivos. Primero, para poder mantener producciones recurrentes a lo largo de las distintas campañas, y en segundo lugar, para poder modular los perfiles sensoriales de los aceites, sobre todo, por ejemplo, de los arbequinos, que es nuestra variedad reina en Jaén y en nuestro caso. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido emprender unas inversiones importantes de tal forma de poder tener una capacidad de almacenamiento de agua de riego de bastante calado. Hemos multiplicado por 1,2 la capacidad de almacenamiento de agua de riego. Y por otro lado, otro concepto que es una variable en cualquier industria, pero en nuestra desde luego ha tenido un impacto muy fuerte, sobre todo estos últimos años, a raíz de la pandemia, que es el tema energético, la factura energética. Para eso también hemos logrado una cierta autonomía prácticamente total en lo que respecta a autonomía energética. ¿Mediante qué? Pues mediante la construcción de dos grandes plantas fotovoltaicas, una sobre suelo, que nos obligó a arrancar olivos, y otra, tecnología mucho más moderna, mucho más pionera, mucho más revolucionaria y mucho más sostenible, que son planta fotovoltaica flotante. Concretamente, vamos a inaugurar dentro de un par de semanas, la planta fotovoltaica flotante para autoconsumo, subrayo mucho este tema, sobre una de nuestras balsas, una balsa de 1 megavatio. En total tenemos unos 2 megavatios de energía fotovoltaica, que realmente nos da no solamente la posibilidad de prácticamente tener un ahorro de un 80% o un 90% de nuestra factura energética, sino también regar cuando nosotros queremos, no tener que depender de energía valle, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues... Bueno, para España el sol es clave porque sin duda, la agricultura sale del sol, ¿no? Yo soy nieto de agricultor, ¿eh? Sin sol es complicado y es el principal bien de exportación español. Sin agua también es muy complicado la agricultura. Y luego hemos hecho el turismo, que es un milagro desde los años 60, y ahora la tercera revolución solar es la de la fotovoltaica, que para reducir el coste energético nos hace más competitivos, ¿no? Y en esto que contaba Paco, Rosa, o sea, ¿cómo hacéis ese control de la producción y de la calidad y de todo esto que hacéis? ¿Os ayudáis mucho de la digitalización? ¿Tenéis datos? ¿Estáis, no? Vamos a ver, la agricultura de precisión en el olivar es básica. Nosotros, por ejemplo, empezamos a partir del año 2005 a introducir sistemas de medición y de control de todos los tratamientos que hacíamos, no solamente foliares, sino también a nivel radicular, y el control del agua. Nosotros, poner esa variable de árbol, suelo, nutrición con el clima. Entonces, lo que hemos hecho una propia base de datos donde parametrizamos todos estos elementos, de tal forma que si en el año 2018 tuvimos un aceite en este pago determinado, con estas características organolépticas, con estos niveles de producción, intentamos replicar ese escenario de éxito en la parte agronómica durante los siguientes años. ¿Qué ocurre? Que cada año toda esa información va enriqueciéndose. Cada vez tenemos una base de datos, un Big Data mucho más rico y con muchísima más información. Y al final con esa información es como jugamos, ¿no? También y eso lo usáis vosotros para tomar decisiones. Claro, ¿no? Evidentemente. Porque el dato no tiene valor. No, la interpretación del dato es lo que tiene valor. Claro. Y cómo somos capaces de replicar. Claro, muchas veces, con todos los respetos para las grandes consultoras, ¿no? Claro, mandan ingenieros muy juniors, ¿no? No, es que yo me acuerdo uno que estaba allí y me decía, no, yo te recomendaría invertir en el Standard & Poor's, porque estaba haciendo una cosa para un banco y yo le pregunté, ¿tú sabes lo que es el Standard & Poor's? No sabía lo que era. Entonces digo, mira, hay dos que se llaman Standard y Poor's, ¿sabes? Pero, o sea, lo que tiene valor es que el empresario tenga el data y use el data para tomar decisiones, ¿no? Eso es lo que aporta valor la digitalización, ¿no? Así es.
Oye, y en este, bueno, ya vamos a soñar un poquito ya para ir acabando la entrevista, ¿no? Decirnos un poco de dónde venís cuando cogéis esto, dónde estáis y a dónde os gustaría llegar, ¿no? Soñar, yo qué sé, en 2030, ¿dónde os gustaría ver Castillo de Canena, ¿no? Cosa. Vamos a ver, esto empezó de cero y está la famosa anécdota que en el mes de agosto de cuando empezamos del 2003 vendimos 50 euros. Facturar, o sea, no beneficio, 50. Bueno, por todo se empieza. Por todo se empieza. Entonces dices, Dios mío, de ahí venimos de cero. Venimos bueno, de empezar una empresa de cero, que es duro, es muy duro. Pero como la ignorancia te da mucha fuerza, es sosada y te da una fuerza, y porque no sabes, pues yo era una ignorante y empezamos toda esa parte, te hablo de la comercializadora, la parte de toda agricultura y lo que es la transformación del aceite, se sale de aquí para llegar a la excelencia, que es un poco todo lo que ha contado Paco al principio. A mí me encantaría ser capaz de estar liderando el mercado de los aceites de alta gama, llegando a un universo de consumo mucho más grande que el que tengo ahora. Para eso nos estamos dedicando a 3 cosas fundamentales. Y además el que lidera tiene el deber de hacer crecer esa categoría para que los demás tengan también más oportunidades, ¿no? Porque hay otros drivers y porque a lo mejor no puedes llegar a todos los sitios donde te gustaría estar. Entonces, para eso es importante poder seguir trabajando quizá en los países que tenemos, pero con mucho más profundidad. Ser capaces también de ampliar nuestra oferta de aceites de excelencia, y lo estamos haciendo con otra marca que no tiene esos aceites de principio de cosecha con un determinado marketing mix de organoléptico, pero también de precio y de nicho o de mayor nivel de esfuerzo para el comprador o para el consumidor, pero hacer unos aceites de excelencia que llamamos los aceites de otoño. Los aceites de cosecha de otoño, que tienen esa capacidad de poder llegar a otra gente con otros tipos de beneficios, pero siempre en la excelencia que marca nuestra forma de actuación. Tenemos una marca que se llama Patio de Viana y Palacio de Marcas de Viana, que está cumpliendo eso en determinados países tan importantes como puede ser Estados Unidos, como puede ser China, como puede ser México o como puede ser Filipinas. Es llegar a otro tipo de público. Y la tercera parte, donde también sueño, ¿no? Que no solamente estar con el aceite Castillo de Canena en más sitios y en más hogares y en más restaurantes, sino llegar a más gente con otras marcas, es ser capaces también de ir ampliando a innovación o experiencia o ofertas de aceite que ni siquiera el consumidor ha soñado. Ese mundo de la innovación, de la sorpresa, de la experiencia gastronómica, de hacer cosas que no se han hecho nunca en una categoría que tiene 5.000 años, que es lo que hacemos muchas veces, pues no sé, ¿sabes? Con el aceite que hicimos, por darte un ejemplo, fue una cosa que nunca vendimos, pero hicimos un aceite de conmemorativo donde mezclamos nuestros aceites con lo que había en la bodega de Magallanes, y eso fue un aceite que sacamos como homenaje a Magallanes, y al cabo de 3 años hicimos otro, que era lo que llevaba Elcano cuando llegó, como homenaje a Elcano. Bueno, el aceite interpretando la historia, interpretando la experiencia gastronómica, interpretando la innovación, interpretando la sorpresa, interpretando lo que no existe. Qué bonito, ¿no? Oye, el lema de este programa, y a ver si ayudamos, ¿no? Estuvimos el otro día con la gente de BM Growth, y es el crecimiento empresarial para crear más empleo, bajar el paro. En Andalucía, en Jaén, el paro es muy alto todavía, y crear empleos de calidad y buenos salarios, ¿no? Yo creo que vosotros lo hacéis, ¿no? ¿Cómo lo planteas? O sea, ¿cómo podrían otras empresas animarse? ¿O qué tú crees que ha sido clave para que vosotros hayáis conseguido? ¿Cuántos empleos tenéis y estáis pagando salarios? Bueno, seréis una de las mayores empresas de la comarca que estarán en despoblación, supongo, ¿no? Bueno, nosotros siempre nos gusta subrayar algo, y es que todo lo que afirmamos tiene que tener un refrendo, un backup. Es decir, alguien tiene que subrayar que efectivamente somos sostenibles, tenemos una excelente calidad y, por ejemplo, en la parte social, ya que nos vamos a centrar, pues nosotros fuimos la primera empresa oleícola en España en el año 2018 en certificarnos en responsabilidad social corporativa por Forética, en la SG21. La primera, en el año 18, va a hacer 6 años. Por lo tanto, a partir de ahí, pues efectivamente nosotros tenemos un equipo de 82 personas en las 3 eslabones de la cadena de valor, en la parte agronómica, la parte industrial y la parte de comercializadora. Y fuimos también la primera empresa en
el otro día nos dieron un premio en analizar o en certificar nuestra huella social. Es decir, el impacto que teníamos, no solamente con nuestro principal grupo de interés, que es los 82 personas que conforman el equipo de Castelló y Canena. Por cierto, 80% de nuestros cargos directivos son mujeres y no creemos en las cuotas. Es decir, simplemente es por solo bueno, aquí la cuota protegería al hombre, ¿no? En este caso sí, con lo cual, efectivamente, protegería al hombre. Yo solo dije a Zapatero una vez, en un foro, dije, tu plan de igualdad de cuotas va a proteger al hombre en algún momento, todavía no, pero... Llegará, efectivamente. Y luego pues también formamos parte, precisamente para medir el nivel de satisfacción de todos nuestros equipos, tenemos desde hace 3 años, formamos parte del INVILA, el Índice Nacional de Bienestar Laboral, donde participamos, sabes que es un sistema donde mediante un cuestionario absolutamente anónimo, la respuesta de todos y cada uno de nuestros trabajadores y el miembro del equipo van al Instituto del INVILA y son ellos los que analizan, parametrizan y te dan unos resultados. Y tenemos un índice de bienestar laboral de un 76% el último. Bueno, yo la verdad es que, bueno, que sepáis que me encanta vuestro aceite, o sea, bueno, me gusta el aceite, pero es que el vuestro como decís, es una experiencia, ¿no? Sí. Cuando te ponen un buen aceite con un buen pan, ¿no? Y empiezas la comida así, pues ya empiezas mejor. Agradeceros, yo creo que habéis hecho una entrevista maravillosa, se os nota una pasión, ¿no? Y que seguís como el primer día, ¿no? Queriendo el negocio y creciendo. Somos muy jóvenes. Bueno, yo creo que sois unos críos, y que... Aún somos y desearos que vaya muy bien y agradeceros y bueno, que muchas me habéis gracias. invitado, que voy a ir a veros, que voy a ir a ver la almazara esa. Esperamos con los brazos abiertos. Y a probarla allí. Muchísimas gracias, acabamos ya. Estas son las empresas que merecen la pena y bueno, a ver si traemos más y vamos animando al resto a que se animen a crecer. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo.